Qué linda está la abuela hoy, dijo mi nieto con esa sonrisa ladina que siempre me ha dado mala espina. Yo estaba en la cocina, terminando de preparar mi té de manzanilla, cuando sentí el chorro helado directo en la cara. El grifo, mi propio grifo, había sido manipulado para salpicarme justo cuando lo abriera. Zane se doblaba de la risa. Tenía el teléfono en mano, grabando todo. #abuela mojada, gritó, y no sé si me dolió más el agua en la cara o la carcajada que soltó como si yo fuera una broma. Me quedé ahí, con la bata empapada, el cabello pegado al rostro, y las mejillas ardiendo de vergüenza. Melinda, mi hija, se asomó desde la sala. Es solo un niño, ten sentido del humor. Ni una toalla me ofreció. Yo no dije nada en ese momento. Tragué saliva y me giré lentamente, más por dignidad que por otra cosa. Pero por dentro me temblaban las manos. ¿Saben lo que es sentir que te están deshaciendo por dentro, frente a tu propia sangre? Esa noche, fue mi vecina Gladys quien me envió el video. Lo vi en Instagram. Eleanor, decía su mensaje. ¿Estás bien? Yo no sabía ni qué responderle. Me puse los lentes, abrí el enlace y ahí estaba. Yo, empapada, confundida, con música ridícula de fondo y letras grandes que decían, abuela en modo ducha. 500.000 de vistas. 500.000 de extraños riéndose de mí. Me senté en la cama, con la laptop sobre las piernas, y me vi una y otra vez. Vi cómo se reía Zane. Vi cómo Melinda ni se inmutaba. Vi los comentarios. Ja, la vieja ni se lo esperaba. Qué buena onda el nieto. ¿Dónde puedo conseguir una abuela tan graciosa? Graciosa. Como si yo fuera un sketch de comedia, un personaje desechable para entretener a desconocidos. Como si mi historia, mi respeto, mi lugar en esta casa, no valieran nada. ¿Y saben qué fue lo peor? Que esta no era la primera vez. Solo era la primera vez que se hacía viral. Desde hace meses venían las burlas disimuladas, las risitas entre ellos cuando no entendía una app, los no te metas cuando sugería algo en la cena. Pero esto fue distinto. Esto fue público. Esto fue intencional. Esto fue humillante. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, con el relicario de mi madre entre los dedos. Lo giro cada vez que necesito recordar quién soy. Porque yo no soy esa caricatura que ellos mostraron. Yo soy Eleanor. Crié sola a mi hija cuando el mundo le dio la espalda. Esta casa la construí con mi esfuerzo, con mi sudor, cuando muchos decían que no iba a poder. Esta cocina la conozco mejor que la palma de mi mano. ¿Y ahora? ¿Ahora soy la broma de TikTok? No dormí. No pude. En vez de eso, abrí el cajón donde guardo los documentos del seguro, las escrituras. Los toqué, uno por uno, como si pudiera absorber un poco de coraje solo al leer mi nombre escrito ahí. Eleanor May Whitmore. Dueña. No invitada. La broma del grifo no era la primera vez. Ni mucho menos. Solo que era la primera vez que el mundo la veía. Más tarde esa noche, me senté en el salón, todavía húmedo por el chorro de agua, con el eco de la risa de Zane resonando en mi cabeza como una campana que no podía dejar de sonar. Melinda se dejó caer en el sofá frente a mí, mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Me senté en el sofá, con mi mantita tejida sobre las piernas y el corazón como una piedra. Zane estaba en el suelo, con los audífonos puestos y su risa enlatada resonando desde el celular. Melinda hojeaba una revista que nunca leería. Respiré hondo. Tranquila, Eleanor, me dije. No armes una tormenta. Solo habla. Zane, hijo, no me gusta que me graben sin saberlo. Él ni levantó la vista. Relájate, abuela. El video llegó a 100.000 vistas. Vas a ser famosa. Me giré hacia Melinda. No estoy cómoda con eso, hija. Me sentí expuesta. Ella suspiró, como si yo le pidiera algo absurdo. Ay, mamá, ya basta. ¿Es humor? Necesitas piel más dura. Estás muy sensible últimamente. Muy sensible. Eso dijeron. Zane soltó una carcajada más, sin mirar a nadie. #DramaGranny. Seguro que eso también se vuelve viral. Y se rieron. Los dos. Mi hija y mi nieto. No con malicia, no con odio. Lo que es peor, se rieron con indiferencia, como si yo fuera parte del mobiliario, como si mis sentimientos fueran un detalle menor. Me levanté despacio, con la manta aún enredada en los tobillos,
Y salí de la sala. No dije nada más. Me encerré en mi cuarto y ahí, sola, sentada en el viejo reclinable donde solía dormir mi marido cuando tenía insomnio, se me cayeron las lágrimas. Lloré bajito, como quien no quiere hacer ruido, como quien está acostumbrada a no incomodar. No era solo el video. Era la certeza que se me instaló en el pecho. Yo era un estorbo para ellos, una decoración vieja con la que había que tener paciencia. Mi voz en esta casa que construí con mis manos ya no valía nada. ¿Y qué opción tenía? ¿Pelear? ¿Irme? ¿Pedir disculpas por existir? Abrí el cajón de la mesita y saqué mi relicario. Ahí está la foto de Melinda con 5 años, abrazando un peluche. Y del otro lado, una foto de Zane de bebé. Lo había criado yo más que nadie. Cuando su padre los dejó, fui yo quien se desveló, quien lo llevó al médico, quien le enseñó a leer. ¿Y ahora? Ahora soy el chiste. Afuera, la televisión seguía sonando. Escuché la risa enlatada de algún programa, pero yo solo pensaba en la mía. Esa risa seca, incómoda, que solté en el video cuando el agua me cayó encima. Una risa de defensa, de alguien que se ha acostumbrado a no ser tomada en serio. Me quedé ahí un buen rato, con la mirada clavada en la puerta cerrada, porque en ese momento, lo supe con una certeza que me dolió más que el agua fría. Esa no era mi casa. Ya no. Pero no dije nada. No esa noche. Porque las decisiones grandes, las que cambian todo, se toman en silencio. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Pero mi cabeza no. Me arropé con la manta de crochet que tejí cuando Melinda estaba embarazada. Cada puntada fue un sueño, una promesa. Ahora me servía solo para abrigar los huesos que me dolían más por dentro que por fuera. Miré alrededor del cuarto. Todo en esas paredes contaba mi historia. El espejo antiguo con el marco desgastado, la cómoda con las cartas de amor de mi difunto Harold, y la repisa donde Zane, de pequeño, colocaba sus dibujos. Uno de ellos, con manchas de témpera y letras torcidas, aún decía: «Te amo, abuelita». Me levanté y lo tomé en las manos. Lo pasé suavemente por los dedos, como si así pudiera tocar al niño que una vez me adoró. ¿Dónde se había ido ese niño? Ese dibujo lo hizo cuando tenía 5 años. Lloraba cada vez que me alejaba. Se agarraba a mi bata como un koala, con esa ternura que solo los niños pueden dar sin pedir nada a cambio. Recuerdo cuando me pidió que le cantara mientras se dormía, porque le asustaba la oscuridad. Y ahora, a los 17, yo era su blanco favorito, su entretenimiento, su contenido. Pensé en Melinda. ¿Cómo luché por ella? Cuando Harold murió, y ella apenas tenía 8 años, me tocó hacerlo todo sola. Trabajaba doble turno limpiando casas, y por las noches estudiaba contabilidad por correspondencia, con tal de ofrecerle algo más. Recuerdo cuando se enfermó de niña, con fiebre de 40, y no dormí en 3 días. Me pasaba la noche sentada en esta misma silla, mojando un paño y rezando porque bajara la fiebre. Y lo hice todo sin esperar aplausos, sin esperar nada, salvo respeto. Pero con los años, Melinda se endureció. O tal vez se cansó. La maternidad le pesaba, y con el tiempo, Zane creció sin límites. Ella justificaba sus berrinches, sus faltas de respeto. Es solo un niño. Está estresado. No lo presiones. Hasta que dejó de ponerle límites. Y ahora, ese niño mimado, era un adolescente cruel con un teléfono en la mano y ningún rastro de empatía. Me acerqué a la ventana. Afuera, la luna colgaba como una promesa vieja, gastada. Todo estaba en silencio salvo mi respiración, entrecortada. Apoyé la frente contra el vidrio frío. Este era el hogar que había construido con tanto esmero, pero ya no se sentía mío. ¿Y saben qué dolía más que la burla? El borrado, la sensación de que ya no contaba, de que mi historia, mis sacrificios, mi voz, no eran más que ruido de fondo para ellos, como si yo solo existiera para rellenar el espacio hasta que les molestara. No, no podía seguir así. No era solo una broma, era un patrón. Era un desprecio suave, constante, disfrazado de «es que así son los jóvenes» o «no lo tomes tan personal». Pero era personal. Lo era todo. Abrí el cajón del escritorio. Toqué la carpeta azul donde guardo los papeles de la casa. La escritura.
los impuestos, todo a mi nombre. No era por vanidad, era por necesidad. Porque cuando una mujer ha tenido que pelear por cada centímetro de dignidad, aprende a no soltar lo poco que es suyo. Esa noche, volví a guardar el dibujo de Zane. No lo tiré. Pero tampoco lo dejé a la vista. Porque ya no era un recuerdo tierno. Era una herida. Y esa herida, tarde o temprano, me iba a obligar a tomar una decisión. A la mañana siguiente, me preparé un café más fuerte de lo normal. No té de manzanilla. No hoy. Hoy necesitaba estar despierta, clara, firme. El sabor amargo me sacó de la bruma mental en la que había vivido por semanas, meses. Ya ni sé. Fui a la biblioteca municipal. Un lugar donde aún se respetaba el silencio, donde el murmullo de las páginas al pasar era música para los que ya no teníamos prisa. Me senté en mi rincón favorito, al lado de la estantería de leyes locales. Siempre había estado ahí pero nunca lo había necesitado. Hasta ahora. Busqué información sobre derechos de vivienda, propiedades compartidas, tenencia familiar. Me temblaban los dedos al principio. ¿Qué estaba haciendo? ¿Planeando echar a mi hija y a mi nieto de mi casa? No. No se trataba de echarlos. Se trataba de recuperar lo que era mío, mi paz, mi voz, mi hogar. Pronto descubrí algo que me sacudió el alma. Incluso si son familiares, vivir en una propiedad ajena sin contrato ni contribución económica no los convierte en intocables. Hay leyes, hay procesos, y sobre todo, hay opciones. Saqué una libreta de mi bolso y comencé a tomar notas. Aviso de terminación de ocupación. Notificación por escrito, 30 días de antelación. Posibilidad de apoyo legal en caso de resistencia. Cada frase era una cuerda lanzada desde el fondo del pozo. Entre párrafo y párrafo, alisaba las esquinas de la libreta, como hacía cuando ayudaba a Zane con la tarea. Qué irónico. Ahora tomaba apuntes para protegerme de él. Después de un par de horas, cerré el último libro y me quedé mirando mis notas. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido al poder. Un cosquilleo en el pecho. ¿Era miedo? ¿Era rabia? No. Era claridad. Tenía derecho a decidir quién entraba y salía de mi casa. Tenía derecho a decir basta. Tenía derecho a exigir respeto, no como favor, sino como norma. Guardé la libreta en el bolso. Me abotoné el abrigo y salí de la biblioteca con pasos lentos pero seguros. El viento de julio me pegó en la cara como una bofetada suave, y me gustó. Era como si el mundo me estuviera diciendo: «Despierta, Eleanor, ya basta de aguantar». No le conté a nadie lo que había investigado, ni a Miriam, ni a la vecina Gladys. Esto era mío. Un plan silencioso. Porque cuando una mujer como yo empieza a moverse, no lo hace con escándalos. Lo hace con estrategia. Esa noche dormí mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, sentía que algo estaba empezando a cambiar. Algo dentro de mí había despertado, y no tenía intenciones de volver a dormir. Y mientras tomaba mi manzanilla caliente, con el relicario en la mano, una frase me vino a la mente como una promesa. Tal vez no me habían escuchado antes. Pero esta vez me iban a oír. 2 días después, me encontré con Miriam, en nuestro café de siempre. Una esquina modesta con mesas de madera rayadas por el tiempo, y una camarera que siempre me llama reina. Nos sentamos junto a la ventana. Yo pedí té de hibisco. Ella su café negro como su sentido del humor. ¿Y entonces?, preguntó, removiendo el azúcar con ese gesto que tiene desde que éramos jóvenes. ¿Qué fue ese video? Me lo mandaron mis nietas. Eleanor, me quería morir. Bajé la mirada. Era una broma, supuestamente. Zane pensó que era gracioso. Melinda dijo que me falta sentido del humor. Miriam se inclinó hacia mí. ¿Y tú qué dices? No sé. A veces pienso que exagero. Ella dejó la cucharita con un golpe seco. Eleanor. Eso no fue una broma. Eso fue abuso. No físico. Pero abuso al fin. Le conté todo. El grifo. El segundo video. La risa. El vacío. Las noches sin dormir. La biblioteca. Mis apuntes. Miriam no se rió. No me restó importancia. Se quedó en silencio un momento y luego buscó algo en su bolso. Sacó una tarjeta.
Este abogado ayudó a mi hermana cuando su hijo le sacó un préstamo con su nombre. No te va a juzgar. Solo, habla con él. No estás traicionando a nadie. Estás sobreviviendo. La tarjeta decía: Thomas Wells, abogado de propiedad y familia. Sentí el peso del cartoncito como si fuera una llave. ¿Y si se enojan?, murmuré. ¿Y si Melinda no me lo perdona? Miriam me miró con una ternura feroz. ¿Y tú? ¿Te has perdonado por dejar que te trataran así? Porque perdonarlos a ellos no sirve de nada si tú misma te sigues olvidando. El café se llenó de ruido de platos, risas, cucharitas, pero dentro de mí, todo estaba en silencio. Miriam tenía razón. Yo no necesitaba más justificaciones. Necesitaba límites. Apoyé la mano sobre la suya. Gracias. Solo recuerda algo, Ellie, dijo suavemente. El amor no se mide en cuántas veces lo aguantas todo. Se mide en cuántas veces te eliges a ti misma, después de aguantarlo todo. Nos quedamos un rato más hablando de trivialidades, como si mi vida no estuviera tambaleando. Pero entre cucharadas de tarta de manzana y anécdotas viejas, sentí algo que hacía mucho no sentía, que no estaba sola. Salí del café con la tarjeta bien guardada en mi bolso. Esa noche no lloré. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque, por fin, tenía una dirección a donde mirar. Y mientras apagaba la luz de mi cuarto, pensé en algo que Miriam dijo sin decir: No estás sola, Eleanor. Ya no. El despacho del abogado olía a cuero viejo y café recalentado. Thomas Wells, hombre de barba bien recortada y gafas gruesas, me recibió con una sonrisa amable, de esas que no te apuran. Me ofreció agua, pero yo pedí té. Siempre té. ¿Qué la trae por aquí, señora Whitmore? Mi casa, respondí sin rodeos. Quiero saber qué derechos tengo. Vivo con mi hija y mi nieto, y últimamente siento que ya no vivo, solo sobrevivo. Él no preguntó más, solo asintió y empezó a explicarme que como propietaria, tengo pleno derecho sobre quién habita la casa, que aunque sean familiares, sin contrato ni contribución, pueden ser considerados ocupantes sin derechos legales, que puedo entregarles un aviso de terminación, 30 días, por escrito, y que si no se van, puedo proceder legalmente. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó al final. Lo miré. Lo pensé. No. No estaba segura. ¿Qué madre está segura de poner a su hija en la calle? ¿Qué abuela puede pensar en echar a su nieto sin sentir que algo en su pecho se quiebra? Pero también sabía lo otro. Sabía lo que era llorar sola en tu propio cuarto, escuchar tu nombre convertido en burla, sentirte invisible en los rincones que tú misma construiste. No estoy segura, admití, pero necesito saber que puedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, quiero poder elegir. Thomas asintió con respeto. Me entregó una carpeta con los pasos legales y una lista de contactos en caso de que necesitara apoyo adicional. Nadie dice que tiene que hacerlo hoy, dijo. Pero tener la información ya es una forma de recuperar el control. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo como si llevara un escudo. No era venganza lo que me impulsaba, era dignidad. Y eso pesa más. Caminé unas cuadras hasta el parque central. Me senté bajo un árbol como hacía Harold cuando quería aclarar sus ideas. Me quité los zapatos, dejé que el pasto fresco tocara mis pies, y abrí la carpeta otra vez. No había pólvora ahí, solo leyes, derechos, procedimientos, pero para mí, era un mapa. Una hoja de ruta hacia algo que no tenía nombre pero que empezaba a parecerse a la paz. Esa noche, mientras calentaba mi manzanilla y giraba el relicario entre los dedos, pensé en todo lo que había tolerado, por la familia. Pensé en las veces que me tragué las palabras por miedo a herir, a perder, a quedarme sola. Pero ya estaba sola. Y aún así, seguía en pie. Así que me prometí esto. No iba a actuar por impulso. No por rabia. Pero sí iba a estar lista. Porque puede que me llamen vieja, puede que se burlen, puede que me ignoren, pero nunca más me van a hacer sentir que no tengo salida. Desde fuera, todo parecía igual. Yo seguía poniendo la mesa a las 6, seguía regando las hortensias, seguía preparando el desayuno aunque ya nadie lo agradeciera. Pero por dentro, yo ya no era la misma. Guardé la carpeta del abogado en el cajón del escritorio, justo debajo de las cuentas de luz y los recortes de recetas. Luego comencé a recolectar pruebas.
No para destruirlos, sino para protegerme. Videos, capturas de pantalla, fechas, comentarios. Todo impreso, todo archivado. Mi dignidad esta vez iba a estar respaldada. También empecé a cerrar la puerta de mi cuarto con llave. No por miedo, sino por respeto propio. Ese espacio volvía a ser mío. Puse mi radio vieja de nuevo sobre la cómoda, y por las noches volvía a sonar mi programa de jazz, como en los tiempos en que Harold y yo nos quedábamos despiertos solo para escuchar un solo de saxofón. Un día, durante el almuerzo, solté con aire casual: estoy pensando en hacer un viajecito este verano, unos días fuera. Melinda ni levantó la vista del celular. ¿A dónde? Ya veré. Algo tranquilo. Necesito cambiar de aires. Zane hizo un gesto como si no le importara. Avísame si necesitas que te grabe la despedida, abuela. Podrías hacer un TikTok de Granny se escapa. Se rieron otra vez. Pero esta vez no me dolió. Porque esta vez estaba probando algo. No notaron nada. Ni el candado nuevo en el archivador, ni el cambio en mi forma de mirarlos. Yo ya no era la misma mujer que se quedaba callada. Pero ellos todavía no lo sabían. Empecé a llevar un diario. No por nostalgia. Por estrategia. Anotaba lo que decían, lo que hacían, lo que publicaban. No era venganza. Era documentación. Una mujer sola y mayor en su propia casa necesita más que memoria. Necesita evidencia. También cambié mi rutina. Ya no cenaba con ellos. Me llevaba mi plato al cuarto y ponía mi serie en la laptop. Dejé de preguntar cómo les fue el día. De todos modos, nunca contestaban. En lugar de eso, llamaba a Miriam por las noches. A veces solo para escuchar su voz, a veces para reírnos de cosas viejas. Lo importante era que ya no me sentía sola. Me sentía acompañada por alguien que sí me veía. En ese silencio estratégico encontré espacio para planear. Llamé a un cerrajero y agendé una fecha. Empecé a investigar propiedades para alquilar el sótano. Si iba a recuperar mi casa, no iba a quedarme mirando las paredes vacías. Iba a llenarlas con nuevos comienzos. Una noche, mientras revisaba el archivo con los videos de Zane, vi uno en el que me tiraba harina encima mientras yo limpiaba. La leyenda decía: Granny in the Snow LOL. Fue entonces cuando comprendí que no era solo una adolescente rebelde, era alguien que no me veía como humana. Y si no me veían como persona, entonces era hora de que me vieran como propietaria. Era sábado por la mañana y el sol apenas empezaba a calentar. Me puse mis guantes de jardinería, esos viejos con flores descoloridas, y salí al patio. Siempre encontraba paz entre la tierra y las plantas. Las rosas, al menos, no se burlaban. Estaba agachada, quitando las malas hierbas junto a los lirios, cuando escuché pasos detrás de mí. No me giré. Ya conocía ese ritmo. El de Zane, con su teléfono en mano. «¡Ey, abue! ¿Cómo va el jardín?», dijo con un tono dulce que no le creía ni por un segundo. Y entonces lo sentí. Un chorro frío, espeso, pegajoso. Shaving cream. Crema de afeitar. De pies a cabeza. Grité. No pude evitarlo. No fue un grito de dolor, fue de indignación. De humillación. Me puse de pie, temblando. El sol pegaba fuerte, y la espuma me chorreaba por el cuello. Lo escuché reírse. Lo vi levantar el celular, para grabarme de frente. Granny got found. Esto sí se hace viral, decía entre risas. El teléfono apuntaba directo a mi cara. Melinda salió al porche, taza de café en mano. La miré. Esperaba al menos una ceja levantada, una palabra. Algo. Pero solo suspiró, como quien ve llover un martes cualquiera. «Ay, Zane. ¿Otra vez con tus jueguitos?» «Está bien, mamá», respondió él sin mirarme. «Ya casi termino de grabar». Y ahí me di cuenta. No era una etapa. No era un mal día. No era que yo no entendiera el humor moderno. Era que ellos no iban a parar. No querían. No les importaba. Porque yo para ellos no era una madre. No era una abuela. Era un personaje. Un accesorio barato en su espectáculo ridículo. Fui a la manguera y me enjuagué lo peor de encima. Luego caminé directo al baño. Cerré la puerta con llave. Y me quedé ahí sentada, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Miré mi reflejo en el espejo. Espuma aún pegada en las cejas.
ojos brillosos de rabia contenida. Eso fue todo. La última gota no fue de agua, fue de vergüenza. De ese sabor amargo que te sube cuando te das cuenta que la gente que más debería cuidarte es la que más te daña. Esa tarde, no dije nada. Preparé mi manzanilla, me puse la bata limpia y me senté en mi sillón favorito. Pero dentro de mí, ya no quedaban dudas. El reloj había empezado su cuenta regresiva. Ellos pensaban que me tenían domada, que sus risitas y sus cámaras eran más fuertes que mis años, que mis recuerdos, que mi historia. Pero lo que no sabían es que las raíces que más profundo crecen no hacen ruido. Y justo ese día, por primera vez, marqué una fecha en el calendario. 30 días. Tic-tac. El sobre era grueso, amarillo, con esas franjas rojas que gritan, oficial, sin necesidad de levantar la voz. Lo coloqué con cuidado dentro del buzón certificado, y al cerrarlo, sentí que el mundo también hacía clic. Era lunes por la mañana. Yo había madrugado, peinada y con mi blusa de botones, como si fuera a una entrevista. Pero no. Solo iba a enviar un sobre que encerraba 30 días de gracia. Ni una más. El aviso de terminación de ocupación estaba firmado, fechado y respaldado por copias legales. La dirección iba a nombre de Melinda y Zane, y aunque la casa era mía, les estaba concediendo la cortesía que nunca me dieron. Una salida con tiempo y sin escándalo. Legal, silenciosa, limpia. La mujer de la oficina postal me reconoció. ¿Papeles importantes?, preguntó con esa sonrisa curiosa de los pueblos chicos. Solo algo pendiente desde hace tiempo. Respondí, sin darle explicaciones. No debía justificarme ante nadie más. Al salir, el aire de julio me golpeó de lleno. No con violencia, sino con verdad. Era verano. Las flores del vecindario estaban abiertas. Los pájaros cantaban. Y por primera vez en meses, sentí que la vida no me pesaba. Me la imaginé sin gritos, sin cámaras escondidas, sin risa ajena cuando algo me dolía. Fui a la cafetería y pedí una medialuna con mi té. Me senté junto a la ventana y marqué la fecha límite en el almanaque pequeño que siempre llevo en el bolso. 30 días. A partir de hoy. No me preocupaba su reacción. Ni los gritos, ni los reclamos. Lo que me pesaba era otra cosa. Esa parte blanda del alma que aún quería creer que era posible hablar, explicar, sanar. Pero eso ya lo había intentado. Y lo único que recibí fue espuma de afeitar y burlas públicas. Me miré las manos. Manos con manchas, con historia. Manos que habían lavado platos, bordado nombres en mantas, acariciado frentes febriles. Manos que también sabían escribir cartas legales, enviar sobres, marcar límites. No les dije nada ese día. Llegué a casa, saludé como siempre. Preparé el almuerzo como siempre. Pero dentro de mí ya no había rutina. Había certeza. Zane pasó a mi lado tarareando una canción y ni me miró. Melinda estaba en el teléfono, quejándose de lo costoso que estaba todo últimamente. Yo solo asentía con la cabeza. 30 días. Me encerré en mi cuarto esa noche y tomé el relicario. Lo giré entre los dedos como si pudiera leer la historia en sus curvas. Harold estaría orgulloso. No por el sobreenviado, sino por la dignidad recuperada. Esa noche dormí tranquila. No porque no hubiera miedo, sino porque el miedo ya no me paralizaba. Esperé 2 semanas. No porque dudara. Esperé porque a veces el silencio también es un aviso. Y quería darles la oportunidad de cambiar aunque ya sabía que no lo harían. Era domingo. Hacía calor. El ventilador del techo zumbaba lento, y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Me senté a la mesa con un sobre en la mano. Melinda entró primero, con su bata de satén y la mirada perdida en su celular. Zane vino detrás, en pijama, masticando cereal directo de la caja. Siéntense, dije. Mi tono debió de sonar distinto porque Melinda levantó la vista. Zane hizo una mueca de burla, pero se sentó. Puse el sobre la mesa. 1 para cada uno. Este es un aviso legal. Tienen 2 semanas más para desocupar la casa. Por un momento, el silencio fue absoluto. Ni el ventilador se atrevió a seguir girando. Melinda parpadeó. ¿Qué? Ya lo sabían, continué, firme. Les di los 30 días que la ley exige. El aviso está registrado y firmado. Esta casa es mía. Y ustedes deben irse,
Zane soltó una risa. ¿Nos estás echando? ¿De verdad crees que puedes? ¿Sí? Lo interrumpí mirándolo directo a los ojos. Puedo. Y lo estoy haciendo. Esto no es un chiste. La risa se le congeló en la garganta. Melinda tomó el papel con manos temblorosas. ¿Me estás diciendo que vas a echarnos a la calle? ¿A tu propia hija? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Me incliné hacia adelante, sin perder la calma. ¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Como reírse de mí frente a 500.000 de desconocidos? ¿Convertirme en la burla de Internet? ¿O ignorarme cada vez que hablo? Zane se levantó de golpe. Solo eran videos. La gente se divierte con eso. No soy tu payasa, ni tu contenido. Soy tu abuela. Melinda se levantó también. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije. Y si no se van en 2 semanas, procederé legalmente. Ninguno habló más. Yo me levanté, tomé mi taza de café, y me dirigí a mi cuarto. Sentí su mirada detrás de mí, una mezcla de incredulidad y rabia. Pero no me detuve. Por primera vez, no temblé. Porque ya no estaba rogando que me vieran. Ya no pedía respeto. Ahora, lo exigía. Y ellos, por fin, entendieron que no estaba jugando. Esa noche me senté en el porche con mi manta sobre las piernas y el corazón liviano por primera vez en años. El cielo estaba despejado. Las luciérnagas bailaban entre los arbustos, como si celebraran en silencio una victoria que aún nadie más entendía. Habían pasado apenas unas horas desde que les di el aviso final, pero en mi pecho ya no quedaba ese nudo de siempre. Ese que te hace dudar, que te susurra que quizás te pasaste, que tal vez deberías haberte callado. Pero no esta vez. Apoyé la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos. Sentí el aire de julio en la cara, cálido y denso, y me permití llorar, no de tristeza, no de culpa. Lloré por mí, por todas las veces que me tragué las palabras, por las noches en que aguanté los desprecios con una sonrisa servicial, por los cumpleaños olvidados, por los gracias que nunca llegaron, por los abrazos que con los años se volvieron inexistentes. Y también lloré por la mujer que fui. Por la madre que hizo malabares con 3 empleos. Por la viuda que convirtió su dolor en fuerza. Por la abuela que enseñó a leer a su nieto, creyendo que el amor lo protegía de todo. Me limpié las mejillas con la manga. No hacía falta que nadie me viera. Era mi momento. Solo mío. El sonido de la puerta delantera interrumpió el silencio. Zane cruzó el porche sin decir una palabra. Me miró de reojo y entró sin saludar. Yo no moví un músculo. Él tampoco pidió disculpas. Y ahí supe que había tomado la decisión correcta. Porque no era que me volví dura. Es que por fin recordé quién era. No una mujer a la que se le hace una broma y se le graba. No una madre que cocina y lava mientras la ignoran. No una abuela de utilería. No. Soy Eleanor Mae Whitmore. Viuda, madre, abuela, y dueña de esta casa. Y si tenía que estar sola para volver a ser respetada, entonces sola estaría. Pero esa noche, bajo ese cielo estrellado, con la mecedora crujiendo a ritmo lento y las luciérnagas parpadeando entre los arbustos, entendí algo con una certeza implacable. No estaba siendo cruel. Estaba eligiéndome. Después de una vida entera de elegir a todos los demás. Las cajas estaban apiladas en una esquina del cuarto de huéspedes. No eran muchas, pero cada una estaba etiquetada con cuidado. Ropa de Zane, cosas de cocina, revistas de Melinda. No lo hice con rabia. Lo hice con método. Con orden. Con la tranquilidad de quien sabe que está haciendo lo justo. Ese cuarto, que una vez fue refugio para visitas y más tarde trastero improvisado, ahora era mi centro de operaciones. Había mandado a cambiar las cerraduras pero con fecha. Justo para el día después del plazo legal. Todo al pie de la letra. Todo limpio, sin necesidad de gritar. También contacté a un administrador de propiedades. Una mujer joven, eficiente, que vino, tomó nota y dijo, el sótano tiene potencial. Me explicó cómo podría alquilarlo a estudiantes, o a alguien mayor que buscara tranquilidad. Le conté que no quería gente ruidosa. Ella sonrió. Eso se puede filtrar. Había algo liberador en hablar con alguien que me trataba como dueña, como una persona con autoridad, no como una carga. Empecé a pensar en qué hacer con la casa una vez que se fueran. Pintar las paredes, volver a colgar los cuadros que Melinda había guardado,
porque ya estaban pasados de moda. Quería volver a invitar a Miriam a tomar el té sin tener que escuchar bufidos adolescentes desde el pasillo. Quería abrir las ventanas sin miedo a que entraran los gritos. Quería silencio. No el de la indiferencia, sino el de la paz. Y sí, me permití imaginarme, por primera vez, rentando una habitación. No solo para tener ingresos, sino para tener compañía. Tal vez otra mujer mayor. Tal vez alguien como yo. Pero todo eso era después. Primero, había que cerrar esta etapa con firmeza. Esa noche, al guardar la última caja, me quedé sentada un rato en la cama del cuarto de huéspedes. Era la misma donde Melinda dormía cuando venía de visita con Zane siendo bebé. A veces lo acunaba aquí mismo. Me acordé de sus manitas gorditas aferradas a mi dedo, del olor a talco, del murmullo de sus sueños. Me dolió, claro que me dolió, pero también me dolió más verlo convertirse en alguien que no reconocía, que no tenía un gramo de ternura, que reía cuando yo lloraba, y Melinda ni siquiera lo corregía. Lo alentaba con su silencio. Eso ya no era familia, era ocupación. Cerré la caja con cinta adhesiva. Encima puse una nota. Tus cosas están aquí. Retíralas antes del viernes. Y al salir del cuarto, apagué la luz. Literal y simbólicamente. Porque ya no se trataba de echarlos. Se trataba de hacer espacio. Para la paz. Para lo nuevo. Para mí, punto. Faltaban 3 días. Ya todo estaba listo. Las cajas apiladas. Los nuevos cerrojos agendados. El calendario tachado. Pero ese martes por la tarde, mientras regaba mis hortensias, escuché pasos rápidos en la grava. Era Melinda. Ojos rojos, sin maquillaje, con la voz temblando. Mamá, por favor, hablemos. Me sequé las manos con el delantal. No dije nada. Solo la miré. Sé que no hemos sido perfectos, pero ¿de verdad vas a echarnos? ¿A tu propia hija y a tu nieto? ¿Justo antes del nuevo año escolar? Respiré hondo. Tuvieron meses para cambiar. Años. Pero ahora sí, lo juro. Zane ya entendió. Borró los videos. Dice que está arrepentido. ¿Arrepentido? Me vinieron a la mente los comentarios en línea, las risas, el sonido del aerosol blanco mientras me cubría de espuma. ¿Arrepentido porque se arrepiente? ¿O porque lo van a echar? Melinda bajó la mirada. Solo necesitamos un poco más de tiempo. 1 mes. Hasta que empiecen las clases. Me costó no quebrarme. Pero no lo hice. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que esta casa ya no era mía? ¿Que tenía que dejar de ser tan sensible? ¿Que Zane solo estaba bromeando? Melinda no respondió. ¿Te acuerdas cuando me empapó con el grifo? ¿Cuando me tiró harina en la cabeza? ¿Y tú dijiste que eran cosas de adolescentes? ¿Cuando te rogué respeto y te reíste? Las lágrimas le corrían por las mejillas ahora. Estaba cansada, estresada. No lo vi. No quisiste verlo. Me acerqué, suavemente pero con firmeza. No te estoy castigando, Melinda. Te estoy poniendo un límite. Uno que debiste aprender hace años. Y si no lo hiciste como madre, ahora lo estás aprendiendo como inquilina. Ella me abrazó de golpe, inesperadamente. Me quedé quieta. No por frialdad, sino porque era tarde. Muy tarde. Me separé suavemente. Lo siento, pero se van el viernes. Y entré en casa. No cerré la puerta con fuerza. No lloré. Simplemente la dejé ahí, en la entrada, con sus lágrimas y sus promesas. Porque si algo había aprendido era esto. Las lágrimas no limpian lo que no se quiso cambiar. Viernes. El día llegó. No con drama de película, sino con el sonido de cajas arrastrándose por el piso y puertas que se cerraban con más fuerza de la necesaria. Me senté en el sofá, mi té caliente entre las manos, viendo cómo mi casa volvía a ser solo mía. O eso pensaba. A las 11 de la mañana, Melinda bajó con una expresión que no había visto desde que era adolescente, furia y vulnerabilidad entrelazadas. Detrás de ella, Zane con su teléfono en alto. Grabando. Por supuesto. «Esto es un abuso», gritó ella. «Estás arruinando nuestra vida». Zane giró la cámara hacia mí. «Damas y caballeros, aquí la abuela que echa a su familia a la calle. Digan hola». No dije una palabra. Me levanté y caminé hacia el router de internet, y lo desconecté. Un gesto simple. Silencioso. La pantalla de su teléfono se congeló. Zane soltó un grito ahogado,
como si le hubieran quitado el oxígeno. ¿Qué haces? Eso es ilegal. Lo que es ilegal, le respondí por primera vez con tono firme, es vivir en una casa ajena sin permiso. Melinda me señaló con el dedo temblando. ¿Vas a morir sola? ¿Eso quieres? Que nadie te visite. Que nadie te cuide cuando estés enferma. La frase me golpeó, pero no me derrumbó. Prefiero morir sola, le dije, que vivir acompañada del desprecio. El teléfono de Zane colgaba ahora inútil, sin conexión. Por primera vez, lo vi sin palabras. Llamé al número que me había dado el abogado. Una línea directa con la oficina del sheriff. Sí, ya están notificados. No, no se han ido. Sí, puedo esperar. Colgué. Luego me senté de nuevo en el sofá. Mi té seguía caliente. Ellos, sin saber qué hacer, comenzaron a moverse con más prisa. Reunieron sus cosas. Golpearon las puertas. Dieron portazos. Pero yo estaba en calma, porque cuando una mujer aprende a defender su espacio, no necesita levantar la voz, solo necesita sostener su dignidad. Y la mía, por fin, estaba de regreso. 1 hora más tarde, el coche del sheriff apareció al final de la calle. Me levanté, recogí la carpeta con los documentos y me preparé, no para una pelea, para cerrar una historia. El coche del sheriff se detuvo frente a la casa justo cuando el sol empezaba a caer. Las sombras se alargaban sobre el césped recién cortado, como si la propia casa respirara aliviada. Un oficial joven bajó. Se presentó con cortesía. Señora Whitmore, listos para proceder. Asentí entregándole la documentación que ya conocía de memoria. Él la leyó, luego entró a hablar con Melinda y Zane. No escuché las palabras exactas, pero vi los gestos. Primero incredulidad, luego rabia. Después, resignación. Salieron con las cajas al porche, uno tras otro. Zane llevaba una mochila colgada de un hombro, el teléfono en el bolsillo trasero del pantalón. Esta vez no grababa. Esta vez no había público. Melinda tenía el rostro desencajado, los ojos hinchados. Me miró con esa mezcla de dolor y acusación que duele, pero ya no hiere. Te vas a arrepentir, murmuró, casi escupiendo las palabras. Nadie te va a cuidar, nadie va a venir por ti cuando estés sola. Vas a morir rodeada de tus plantas y tus paredes vacías. Dane masculló algo más feo, algo que ni repito. El oficial lo miró con advertencia y él bajó la voz. Y yo, en medio de esa escena, permanecí en silencio. No por falta de palabras, sino porque ya las había dicho todas. Me quedé de pie sobre el césped, con mis sandalias viejas y mi bata limpia, mirando cómo metían las cajas en el maletero de su coche. Miriam siempre decía que a veces la dignidad se ve como una anciana con la espalda recta. Y en ese momento, comprendí exactamente lo que quería decir. El sheriff me devolvió los documentos. Están oficialmente fuera de la propiedad. Si regresan sin su consentimiento, puede llamarnos de nuevo. Le agradecí. Y cuando el coche de ellos se alejó, sin tocar bocina, sin mirar atrás, cerré la puerta de mi casa sin prisa. Me recosté un momento en la puerta respirando hondo. Estaban fuera. No por venganza, no por castigo, por respeto. Y mientras el sol se escondía, el silencio que quedó no fue vacío, fue sagrado.